Buenos días, hermanos, buenos días, familia. Bienvenidos a esta su casa de oración aquí en la iglesia de Bethesda. Feliz sábado a todos. Y feliz sábado también a todos los que nos miran hoy y siguen este culto también desde sus casas, desde sus hogares. El culto, ¿sí? Bienvenidos también. Hoy vamos a tener un tema titulado Una profecía de los últimos tiempos. Y precisamente esta profecía de los últimos tiempos la tenemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Pero antes de abrir la palabra de Dios y que nos guíe el Señor en este culto, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. Los que puedan acompañarme, vamos a orar. Querido Padre Celestial, ahora ha llegado el momento de escuchar su palabra y le pedimos a usted nos unja con su Santo Espíritu, nos permita abrir su palabra y pedirle a usted, Señor, que nos dé la sabiduría y el entendimiento para comprender cada una de su palabra. Señor, nos ponemos en sus manos y estamos ávidos de poder recibir de usted su conocimiento. Que no sean las palabras del expositor, sino que sea su misma voz la que escuchemos en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Por pedírselo todo, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, pues hoy, hermanos, tenemos el estudio basado en Apocalipsis 13, y precisamente lo que nos dice hoy el capítulo es el estudio de dos bestias que miró allí el apóstol Juan. Recordarán ustedes, hermanos, ¿sí?, que Juan tuvo esta visión, ¿sí? Pero esta visión de estas dos bestias, ya la había tenido antes el profeta Daniel. Vamos a analizar el primer verso de la palabra de Dios. Voy a invitarlos a que abramos la palabra de Dios. Y miren lo que dice Juan. Dice allí, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Dice, y tenía diademas sobre sus cabezas y sobre sus cabezas, un nombre de blasfemia. Terrible lo que ve Juan. Terrible. Miren ustedes, permítanme un segundo, déjenme acompañarme de algunas guías positivas que hemos preparado para ustedes, precisamente para que ustedes tengan una mayor comprensión de lo que aquí se va a exponer. Voy a pedirle a mis hermanos que tienen el control que nos ayuden con estas guías positivas. Bien. Vamos a ver que
Juan lo que ve es una terrible bestia que sale del mar. Pero allí esa bestia ya tenía una historia, porque el profeta Daniel ya la había visto en sueños. Era una continuidad de otro sueño que que interpretó Daniel al rey de Nabucodonosor, ¿sí? Al rey de Babilonia. Estas bestias que salen y que ve Daniel en su sueño, allí lo que ve Daniel son 4 bestias por separado. ¿Sí? Permítame un segundo. Sí. Pero ahora lo que ve el profeta Daniel es una sola bestia que está representada por estas 4 bestias que estaban en Daniel capítulo 7 separadas. ¿Sí? Aquí es muy interesante lo que ve Daniel. Vamos primero a identificar 2 palabras que se encuentran aquí en el versículo 1. ¿Sí? Las 2 palabras que se encuentran y que vamos a identificar allí, para que sepamos qué representa esta bestia, quién es esta bestia que sale del mar, vamos a identificar primero lo que significa la palabra bestia. La misma Biblia nos responde todas estas preguntas, todas estas cuestiones. No es algo que nosotros solitos queramos darle interpretación. La misma Biblia se representa a sí misma, nos da el significado de todas estas cosas. Y los voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en Daniel. En Daniel capítulo 7, versículo 17, allí nos da el significado de lo que significa bestia, ¿sí? Y dice ahí la palabra de Dios, las 4 grandes ¿qué? Bestias son ¿qué? 4 reinos que se levantarán en la tierra. Entonces, lo que Dios nos está allí mencionando es que la palabra bestia significa un poder o un reino. ¿Sí? Sigamos adelante. Sigamos adelante. El versículo 1 nos dice también que esta bestia tiene nombre de blasfemia. ¿Qué es lo que significa blasfemia? Vamos a la palabra de Dios y voy a invitarlos a que abramos Lucas capítulo 5, versículo 21. Allí la palabra de Dios nos dice:
Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? Estaban hablando de Jesús. Ellos mismos dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solo quién? Dios. Otro texto más de la palabra de Dios. Voy a invitarlos a que abramos Mateo capítulo 26 y vamos a leer desde el versículo 63, donde allí Jesús es presentado delante del Sanedrín. Allí estaba el gran sumo pontífice, el gran sumo sacerdote. Dice allí en el versículo 63 del capítulo 26, pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió y le dijo, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 64, responde Jesús y les dice, tú lo has dicho. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Al oír esto, el versículo 65, el gran sumo sacerdote pronunció, ha blasfemado, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, ha dicho, ¿han oído la blasfemia? Entonces, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que la palabra blasfemia es hacerse pasar por Dios. Eso es lo que significa blasfemia. Lo que tenemos en el versículo 1 es, esto ya está solucionado. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de pensar que lo que nos está diciendo el versículo 1 es que debe de ser un poder, ¿sí? Un poder religioso que dice ser Dios. ¿Quién creen ustedes, quién creen ustedes que es este poder o reino aquí en la tierra que dice ser Dios? Tenemos nosotros un poder religioso aquí en la tierra, es la misma Iglesia Católica Apostólica Romana. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Según la Iglesia Católica Romana, su triple corona que ellos tienen y que se colocan todos los papas, dicen que ellos son Dios en el cielo, en la tierra y en las regiones inferiores. Según el Papa León XIII, dijo él, ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. ¿Cómo ven ustedes?
una gran blasfemia. Otros papas, como el Papa Bonifacio VIII, dice, declaramos y afirmamos, definimos y proclamamos que cada ser humano debe someterse al pontífice romano para que sea salvo. La palabra de Dios nos dice lo contrario, dice que, que solamente para ser salvo nosotros debemos ir a Cristo. El segundo Papa dice, el Papa está coronado con una triple alianza, con una triple corona, como Rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. El versículo 2, voy a invitarlos a que vayamos a Apocalipsis 13, y ahí en el versículo 2 sigamos esto. Dice allí, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Según lo que hemos ahorita visto, hermanos, ya sabemos lo que significa la palabra bestia. La palabra bestia está representada ¿por quién? Por la Iglesia Católica, que a su vez es representada ¿por quién? Por el Papa. Dice allí, según Apocalipsis 13:2, que el dragón le dio su poder, su trono a la bestia, o sea, a la Iglesia Católica, y grande ¿qué? Autoridad. Ahora, lo que vamos a analizar, vamos a identificar esta segunda palabra de este texto, que es la palabra dragón. ¿Sí? ¿Quién es el dragón? ¿Sí? La misma palabra nos da la respuesta. Allí voy a invitarlos a que abramos Apocalipsis capítulo 12 y vayamos al verso 9. Dice allí el texto, así fue expulsado, ¿quién? El gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Y qué más hace este diablo Satanás? Y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Fíjense ustedes entonces que en lo que el texto de Apocalipsis 13:2 dice que el dragón le dio su poder a la Iglesia Católica. ¿A quién se lo está dando? Satanás. Ahí está la respuesta. Vean ustedes en la imagen que lo que Apocalipsis 12:9 nos dice es que este dragón identificado allí en el capítulo 13 es nada menos que Satanás, el enemigo de Dios. ¿Sí? A su vez dice que este dragón, que es Satanás, le da el poder a esta iglesia, al Vaticano. ¿Sí? En el verso 3 de Apocalipsis 13, dice allí, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra. Ahora vamos a identificar estas tres palabras. Primero, según Apocalipsis 13:3, dice que recibió una herida mortal que más tarde sanó. ¿Sí? ¿Cuál fue
esta herida de muerte que sufrió esta bestia o la Iglesia Católica, para que ustedes me entiendan, o el Papa? ¿Cuál fue esa herida de muerte que sufrió en la historia? La historia misma nos comprueba que en 1798 el general Berthier, dirigiendo las tropas de Napoleón, lleva preso al Papa, ¿sí? Le quitan todo el poder a la Iglesia Católica, todo el poder, ¿sí?, que venía ejerciendo en la Europa. Pero también el texto, versículo 3, dice que la llaga de su muerte fue sanada. ¿Cuándo fue sanada esta herida, hermanos? La misma historia nos dice que en 1929 se firmó el Tratado de Letrán, donde allí le vuelven a dar el poder a la Iglesia Católica y se forma el Vaticano. Ahora, el texto también que estamos leyendo dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Sí? Ahora, lo que según nos dice Apocalipsis 13:3, es que esta bestia, este poder, es un poder político, religioso, al cual se le adora. Vemos que este poder es admirado por presidentes y por naciones enteras, ¿sí? En donde los mismos presidentes y todo el pueblo y las naciones le dan culto a este hombre que dice ser Dios aquí en la tierra. Nunca se había visto un papa presentarse en el Congreso de Estados Unidos. Por primera vez, el Papa Francisco se presenta el 25 de septiembre del 2015 ante este Congreso, ¿sí? Y sorprende al mundo entero con su presencia. No solamente sorprende, sino que es recibido con aclamaciones y ante este poder papal, todos le adoran. Este poder al cual se le adora y se postran delante de él, ¿sí?, es allí donde este texto que estamos leyendo se cumplen todas estas cosas. Vemos sus características en esta bestia. Ahora el versículo 4, seguimos leyendo, y dice allí, y adoraba al dragón, porque había dado su autoridad a la bestia. También que adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia y quién puede combatirla? Según el texto, hermanos, dice, y adoraron al dragón que le había dado el poder a la bestia, y adoraron a la bestia. Entonces lo que nosotros estamos entendiendo
es que esta bestia, que es el Papa, le da adoración ¿a quién? A Satanás, porque le da el poder en este mundo para gobernar y ser adorado. Increíble, ¿verdad? Increíble, porque lo que estamos viendo es que Dios, en su infinita misericordia, nos ha revelado estas cosas. La reveló a su siervo Juan, y para nuestros tiempos, lo que iba a acontecer, lo que íbamos a ver, lo que se iba a presentar delante del mundo, liderado por el mismo enemigo de Dios, por aquel que engañó a esa tercera parte de ángeles y que los arrastró con él. Ese enemigo de Dios, el cual se ha propuesto destruir la obra perfecta de Dios. Esa obra que hizo a imagen y semejanza de él mismo, Satanás quiere impedir que se cumpla el propósito de Dios, que es rescatar a su pueblo y nuevamente repoblar el cielo. Sigamos adelante. Allí dice que también adoraban a la bestia y le decían, ¿quién como la bestia y quién puede combatirla? Vean ustedes, adoran al dragón. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver ahorita más adelante con detalle. Este poder que recibió del dragón, el poder, ¿sí? Ahora, ¿sí? Adoran a la bestia todo el mundo. ¿Por qué dice la palabra de Dios que adoran al dragón mismo? Porque sus costumbres de este poder político religioso son principalmente la adoración al sol. Son las costumbres paganas que venían ellos aquilatando de todos los pueblos que ellos venían conquistando. Recordarán que Roma fue el cuarto reino, ¿sí?, que le quitó su poder a Grecia, y Grecia a los medos y persas, y los medos y persas le habían quitado el poder a Babilonia, ¿sí? Todas sus costumbres desde el inicio, todo lo que sus creencias que tenía Babilonia las adquirió los medos y los persas. Todas las costumbres y las idolatrías que tenían los medos y los persas las adquirieron los griegos, juntamente con todo lo que también ellos creían en cuanto a sus deidades, ¿sí? Y Roma, ahora que es el cuarto reino, que viene a gobernar, ¿sí?, adquiere también estas costumbres paganas de todos estos pueblos, ¿sí? Ellos no solamente adoran al sol, su primera deidad, sino que tienen un sinfín de imágenes, ¿sí?, de dioses, al cual el mundo hoy adoran, veneran. Es un mundo, este es una probadita, pero es un mundo de imágenes, de idolitos, de cuadros, de imágenes, que el mundo ahora está lleno, ¿sí? Cuando en la Biblia nos dice el Señor
solo a tu Dios Jehová adorarás y servirás. ¿Sí? Allí el verso 4 que estamos estudiando dice, también ellos adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia y quién puede combatirla? Vean la adoración que se le profesa a este ser, ¿sí? Cuando Dios mismo, ¿sí?, nos dice en su palabra que solo a Él adorarás y a Él solo servirás. Ahora, este poder que tiene una grande autoridad mundial, porque se presenta delante de presidentes y de naciones, ¿sí? Dice el versículo 5 del capítulo que estamos analizando, y le fue dada boca que hablaba grandes blasfemias. Esta bestia, este poder político religioso, le fue dada boca para hablar grandes cosas y blasfemias. Ya sabemos lo que es blasfemia, ¿verdad? Es decir, que es Dios. ¿Sí? Entonces seguimos adelante. Dice el verso allí que le fue dada potestad de actuar por 42 meses. Según Apocalipsis 13:5, nos dice que este poder gobernaría al mundo por 42 meses. Esto es igual a 1260 años. ¿Sí? No tenemos ahorita el tiempo suficiente para ahondar en esta suma de los 42 meses. ¿Sí? Pero todo nos lo da allí en Daniel capítulo 7. Si ustedes gustan visitarlo, leerlo, estudiarlo, analizarlo en sus casitas, sería muy provechoso para su conocimiento. Este poder gobernaría 1260 años. ¿Cuándo comenzó? Cuando se le dio todo el poder al Papa desde el año 538 después de Cristo hasta 1798 se cumplen estos 1260 años. Esto es una profecía que nosotros tenemos también en ese capítulo, ¿sí? Los 3200 años, perdón, los 2200 años, ¿sí? Esta profecía se cumple y dentro de esta profecía están los 1260 años, ¿sí? Seguimos adelante. Este periodo se le llamó la soberanía papal. A este periodo de los 1260 se le llama soberanía papal. ¿Por qué soberanía papal? ¿Qué sucedió en ese tiempo que gobernó el mundo la Iglesia Católica? ¿Recuerdan estas imágenes? ¿Han estudiado un poco la historia? ¿Han estudiado qué hizo la Santa Inquisición? Llevó a muerte a todos los que querían estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? Llevó a muerte a todos los que decían ser cristianos. ¿Sí? Solamente ellos tenían el poder de poder tener una Biblia. Y todos aquellos que se les encontraba una eran llamados herejes y eran llevados a muerte. ¿Sí? Fueron muchos los que murieron en ese tiempo de los 1260 años. El verso que nos dice allí es que este poder actuó
para dar muerte a todos estos cristianos y que ellos solamente tuvieran el poder. Versículos 6 y 7. Dice Apocalipsis 13:6, abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre, su morada y a los que viven en el cielo. ¿Pueden ustedes creer esto? ¿Cómo fue esto? ¿Han escuchado algunas? ¿Cómo es que maldice a Dios y a su morada? ¿Han escuchado algunas frases del Papa Francisco? Como esta. Dice que la muerte de Jesús ha sido el grande fracaso de Dios. ¿Sí? Apenas se presentó ante sus sacerdotes y él estaba supuestamente enseñándolos, doctrinándolos, y dice, él estaba citando cuando iban a apedrear a María Magdalena, les estaba relatando esto, y él dijo esto. Y Jesucristo, actuando como un tonto, dejando pasar el tiempo, escribiendo en el suelo. ¿Sí? Y otras que pudiéramos citar, pero seguimos adelante. Dice él que se le dio boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. ¿Sí? Una de las últimas, en una entrevista que le hicieron apenas hace un par de meses, dice que él duda de la existencia de Dios. Dice el verso 7, también se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Ahí vemos que esta profecía se sigue cumpliendo, se cumplió, ¿sí?, hasta 1798, donde su poder quebrantó a los santos por 1200 años. El verso 8 dice, a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende el texto, hermanos? ¿Está entendible? De acuerdo a lo que estamos ahorita analizando. Dice que adorarán todos los pueblos de la tierra a este poder, a este ser. ¿Sí? Todos los habitantes de la tierra, dice. Y todos, dice allí en específico, todos los que no están inscritos en el libro de la vida. Pensaremos ahorita en lo que está sucediendo. ¿Son pocos? ¿Son poquitos los que no están inscritos en el libro de la vida? ¿Ven ustedes por qué es nuestra preocupación? Porque el mundo se ha sometido a este poder, porque Satanás mismo le dio el poder a este hombre, y ahora engaña a todos los moradores de la tierra. ¿Sí? Hay en cada una de nuestras familias adventistas quienes adoran a esta bestia.
¿Lo hay? ¿Hay en nuestras familias? Siempre va a haber alguien en nuestras familias que está dedicado a este poder religioso. ¿Sí? Dice el verso 9, si lo han entendido, dice allí, específicamente el Señor le dice a Juan, si alguno tiene oído, oiga. Y miren ustedes lo que dice el Señor en cuanto a lo que hace este poder. Si alguno lleva en cautividad, va a ir ¿a dónde? A cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la fe de los santos, hermanos, dice. ¿Sí? ¿Y quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora analizaremos la segunda bestia. Esta segunda bestia, hermanos, en el verso 13 nos dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vamos a analizar estas 2 palabras. Primero la palabra que se identifica en el verso 11, dice cordero. Dice que este cordero tenía 2 cuernos, que hablaba como cordero, pero después habló como dragón. En la palabra de Dios, hermanos, siempre identificamos la palabra cordero ¿con quién? Con Cristo, ¿no? Siempre. Entonces, lo que el apóstol Juan escribió y lo que Dios nos quiere dar a entender es que este nuevo poder, esta nueva bestia, para que nosotros podamos identificarla, dice que primero habla como cristiano. Como un cristiano, habla como cordero, ¿sí? ¿Qué gobierno, ahora les pregunto a ustedes, qué gobierno, qué país o qué poder ustedes identifican que habla como cristiano? Este poder dice que primero hablaba como cristianos y hay solamente uno. Él en sus banderas, en sus edificios, en su moneda, hay una frase que ponen ellos que dice, en Dios confiamos. Miren, en sus edificios, la incrustación, porque ese es su eslogan. Este poder dice, en Dios confiamos. Los habitantes de la tierra también lo proclaman. En Dios confiamos. ¿Sí? Pero dice el texto, hermanos, ¿sí? Entonces ya ahorita sabemos que esta bestia que sale del mar, de la tierra, perdón, y que tiene 2 cuernos, es nada menos que Estados Unidos de América. ¿Sí? La segunda palabra que encontramos en el versículo 11 es, pero hablaba como dragón. ¿Sí? Ya sabemos que la palabra dragón, ¿qué es? El diablo. Entonces, según el texto, según la palabra de Dios que estamos leyendo, dice que primero hablará como cristiano, pero después hablará como ¿qué? Como diablo. O sea, que olvidará sus principios cristianos.
¿sí? Y empezará a hablar como Satanás, ¿sí? Porque olvidará sus principios, olvidará esos principios, la cual la llevó y la formó como una nación grande y poderosa. Al olvidar sus principios, también se alejará de Dios, y Dios se alejará de esta nación. Versículo 12. Dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren ¿a quién? A la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? El Papa. ¿Sí? O sea, no quiere que le adoren a él, sino quiere que adoren ¿a quién? Al Papa. ¿Sí? Esa dice allí, cuya herida mortal fue sanada. ¿Sí? ¿Cómo entendemos entonces en presencia de ella? Vean ustedes este poder político, ¿sí? ¿Cómo tiene una grande relación con esta primera bestia? ¿Sí? Esta primera bestia tiene un poder mundial. Pero dice: y hace que la tierra, fíjense lo que dice el texto, y hace que la tierra, o sea, este poder político que es Estados Unidos, dice, hace que la tierra y los moradores de ella, o sea, los que están en su nación, adoren a la primera bestia. Eso es lo que nos dice el texto. Y estas imágenes también nos lo dicen. Adoran a la bestia, ¿sí? No solamente sus moradores, no solamente Estados Unidos adora a la primera bestia, sino este poder, este país va a hacer que todos los moradores de la tierra vean a esta primera bestia. ¿Sí? Ya lo vimos en el Congreso, ya lo vimos estrechando manos. Entonces, también este verso 12 se está cumpliendo hoy en el presente. ¿Sí? ¿Van entendiendo? ¿Hasta aquí alguna duda? Verso 13. El verso 13 dice: también hace grandes señales de tal manera que aún hace ¿qué? ¿Cómo entienden ustedes lo que el profeta Juan se le dio en visión? Que dice que este poder, que ya sabemos que es Estados Unidos, esta bestia que sale de la tierra, dice que hace descender del cielo, de fuego del cielo a la tierra. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Sí? Vean ustedes qué sucedió en agosto de 1945. Estos ataques a la nación de Hiroshima y de Nagasaki, ¿sí? Esto sucedió en la primera semana de agosto de 1945, ¿sí? La destrucción total de estas naciones, ¿sí? Dice que hace descender fuego del cielo y sorprende al mundo, ¿sí? Ahora el verso 14, vamos a leer el verso 14. Miren lo que dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Es entendible este texto? ¿Cómo lo entienden? Dice
que esta primera bestia, esta segunda bestia que sale de la tierra, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la primera bestia. Dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la primera bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Vean ustedes un poco las imágenes para que ustedes entiendan a lo que se refiere. ¿Sí? Realmente es un poder, ¿sí?, el cual dicta, ¿sí?, que se le adore a esta primera bestia. Hoy vemos al presidente Biden. Esta nación solamente ha tenido 2 presidentes católicos. Biden es el segundo, ¿sí? Y ahora se cumple lo que dice aquí. Biden está aliado con esta primera bestia, ¿sí? Y va a hacer que todos los moradores miren a esta primera bestia, le den adoración. Seguimos adelante. ¿Cómo? ¿Cómo es que va a hacer eso? ¿Qué es lo que el Papa Francisco ha estado ahorita haciendo en todos los países? ¿Qué es lo que ha ido proclamando? ¿Qué es lo que lleva a él en sus manos tratando de hacer? Que firmen todos los presidentes del mundo. Hay una carta que él escribió y se llama Laudato Si. En esta carta, sí, de Laudato Si, está contenido que se guarde un día de reposo, que el mundo tenga un día de reposo, ¿sí? Alegando que la tierra necesita descansar, porque hay mucha contaminación y que eso está acabando el planeta. ¿Creen ustedes que eso está acabando el planeta? ¿Creen ustedes que el hombre tiene el poder para darle la solución al planeta? Todo esto ya está escrito. Este planeta tiene un término y nosotros lo sabemos. Pero ahora esta primera bestia quiere que se firme lo que se llama ley dominical. ¿Sí? Y ahora hay muchos países que ya están cerrando los domingos. Aquí, en Estados Unidos, hay un centro comercial en Nueva Jersey, el American Dream, que es el número 1 en toda esta nación, en donde cierran los domingos, porque ya están ellos entendiendo la solución, y la solución para ellos es cerrar los domingos. ¿Sí? Entonces va en avance la ley dominical. La ley dominical no es algo que solamente la palabra de Dios y la hermana White se lo reveló Dios a la hermana White para decirnos a nosotros que esto iba a pasar, ¿sí? Sino ya se está dando. Esto es ya presente lo que estamos viendo, ¿sí? Dice aquí en el verso 15 que se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoran a la imagen. Vean ustedes, esto aún no se cumple. Esta parte aún no se cumple.
pero se va a cumplir. Así como en el pasado, sí, se va a cumplir. Según Apocalipsis 13:15 dice que esta bestia, que es Estados Unidos, dice que le infunde poder, le da poder y dominio a esta primera bestia, que es el Papa, para que pueda imponer su ley. ¿Sí? Falta ese detalle. Y Biden, que es católico, ahora une su poder y dice que el Papa tiene razón. Y ese decreto de la ley dominical, cuando sea firmado y proclamado por Estados Unidos, ¿sí?, de América, se dará en todo el mundo. ¿Sí? Por eso dice, y que todos los moradores de la tierra adorarán, o sea, hará Estados Unidos que todos los moradores de la tierra le hagan imagen a esta bestia. ¿Sí? Versículo 16. Además logró que a todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, ¿qué dice el texto? Se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Sí? Esto no es algo que nosotros estemos inventando. Estados Unidos ahorita está intentando poner una marca, precisamente, un chip. ¿Para qué? Para que este chip pueda controlar a todo el mundo, a todos los habitantes. Usted ya se pueda quitar de tarjetas, de identificaciones, solamente se le va a escanear en su mano un microchip que ellos ya están realizando, ¿sí? Esto no es la marca de la bestia. Este microchip no es la marca de la bestia. Pero el texto nos dice que este poder impondrá a todos los moradores este microchip, ¿sí?, esta marca, para que ellos puedan ser identificados. Lo que la marca de la bestia nos dice aquí, esto lo vamos a ver adelante. Dice aquí, cuando nosotros pensamos en la mano, significa, hermanos, trabajo, ¿sí? Entonces, lo que este poder Estados Unidos es que obligará a todos, por medio del trabajo, a adorar a la Iglesia Católica con la ley romana. ¿Qué es lo que están ahorita ya incluso haciendo? Si uno no se pone la vacuna, en muchos trabajos no eres contratado o eres despedido. Esto es el inicio de una ley que se va a imponer. Cuando se imponga la ley dominical, todos tendrán que guardar el domingo. Nadie va a poder trabajar en domingo, ¿sí? Y alguien que vean trabajando en domingo, entonces va a ser llevado a cárceles, ¿sí? Cuando pensamos, como dice este texto que acabamos de leer, que en la frente significa pensar. Entonces este poder, lo que significa es, este verso de 16, es que este poder, Estados Unidos, hará que todos estén convencidos en sus mentes que la ley dominical es la solución. ¿Sí? No solamente obligará quitándoles el trabajo o no contratándolos en las empresas, sino que también convencerá
y estarán convencida la gente de que esa es la solución para el planeta. Guardar el domingo que el Papa ha dicho. De modo, el verso 17, de modo que nadie pueda, ¿qué? Comprar ni vender a menos que lleve esta marca, ¿sí? A menos que guarde usted el domingo. Seguimos adelante, ¿sí? La profecía, hermanos, se cumplirá. Las dos bestias que ve Juan están unidas y se cumplirá en nuestros tiempos. El sello de Dios, lo que para identificar a su pueblo, es el sábado. La marca de la bestia para identificar al pueblo de Satanás es la adoración al sol, guardar el domingo, ¿sí? El versículo 18 dice, aquí hay sabiduría. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Dice, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. La palabra vicario de Cristo, estas letras romanas nos dan en suma 666, y todos los títulos a los cuales ellos se hacen llamar, vicario de Cristo, capitán del cielo, vicario de la corte, santa luz de Dios, rey de los sacerdotes romanos, todos tienen este número, 666. Nosotros en Ezequiel 20:16, por motivos por los cuales Dios excluyó a la primera generación de la tierra prometida, es porque, dice Ezequiel 20:16, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba ¿qué? Su corazón. Y ahora lo que Pablo nos exhorta en su carta a los hebreos, que Israel no entró en el reposo de Dios a causa de su desobediencia. Hebreos 4:11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ¿qué? Ejemplo de desobediencia. Hermanos, la hermana Juárez nos dice aquí, pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. El espíritu de guerra agita a las naciones, desde un cabo de la tierra hasta el otro, mas a través del tiempo de angustia que se avecina, un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo, hermanos, porque ángeles poderosos, dice, que nos protegerán. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 280. Que el Señor les bendiga.